Shalom a todos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Mashiach, de Yeshua de Nazaret, nuestro rabino, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro maestro, el único que nos guía hacia la verdad, a la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar una serie de cortos vídeos, tal vez 5 o 10 minutos, donde mi intención, básicamente, la gloria de Dios, es encaminarnos hacia la corrección del alma, hacer lo que en hebreo se llama tikkun, rectificar nuestra alma, rectificar la conexión divina entre nuestro ser y el dador, el creador supremo. Entonces, aprovechando todos los dones, ese regalo inmerecido, aprovechando los méritos de nuestro gran maestro, de Yeshua, a nosotros las cosas ahora se nos hacen más fácil. Y me sujeto a los méritos, a los pies de Mashiach, para explicarles lo que voy a hacer ahora. Y espero que sea de edificación para ustedes. Dice Éxodo capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Haciendo una pausa para aquellos que no conocen la historia de Moisés, les exhorto que empiecen la lectura en Éxodo, recordando que el pueblo de Israel fue esclavo, estaba siendo esclavizado en Egipto durante más de 200 años. Moisés, en un arranque de ira de Faraón, manda matar a los niños de los hebreos, a los niños israelitas. La familia de Moisés, ante tal situación, ponen a Moisés en una canastilla cerca de donde se bañaba una de las hijas de Faraón, de manera tal que ese niño no pereciera en ese genocidio que estaban haciendo los egipcios contra los hebreos en aquella época. La hija de Faraón ve la canastilla, ve este bebé, lo adopta y de esa manera Moisés se salva. Dicen los rabinos que Moisés duró en la corte de Faraón cerca de 40 años y que un día, que es lo que estamos leyendo ahora, Moisés sale Moisés, ve a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hebreos, los israelitas. Ve que están siendo maltratados. Entonces dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Verso 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Verso 14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En la tierra de Madián, Moisés dura 40 años más en esa tierra. Y a los 40 años, el Dios Altísimo llama a Moisés desde el monte Horeb y se le revela en una zarza ardiente. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? 40 años Moisés como príncipe de Egipto, luego 40 años en el desierto, en el proceso. Cada vez que Dios quiere rectificar nuestra alma, cada vez que Dios quiere rectificar nuestra vida, nos envía a un proceso. Ese proceso va a depender del nivel de rectificación, del empeño que usted ponga y de las intenciones del Eterno con su vida. ¿Cuáles eran los planes del Eterno en ese momento? Liberar
a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de un príncipe, a través de un mediador. ¿Quién fue ese mediador en ese entonces? Moshe Rabenu, Moisés el maestro, rabino. ¿Qué pasó con Moisés? Un hombre que había sido criado en la corte de Faraón como príncipe, que comía los manjares, que tenía acceso a amplitud de poder y de beneficios, se encuentra con la dura realidad de su pueblo, entonces mata a un egipcio y huye porque el hecho se había encubierto y dice la Torá que tuvo miedo. Entonces este hombre, bajo esos deleites y bajo todas las mañas y artimañas que pudo haber aprendido en ese entonces, debía pasar por un proceso para ser instrumento de Dios. ¿Por qué Moisés? Es la pregunta, porque seguro en el pueblo de Israel, en aquel entonces tal vez había otros hombres con otro nivel de conciencia y tal vez no necesitaban pasar 40 años para rectificarse y poder cumplir la misión que tenía que cumplir, que era liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios toma a Moisés, que eso ya es otra parte del estudio, y lo somete a un proceso para cambiar aquellas cosas que no estaban bien en la vida de Moisés, de manera tal que fuese un instrumento de conciencia elevada y alta a los pies del Altísimo para liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede más adelante? Luego de 40 años de rectificación, de hacer ticún en el desierto, ya Moisés está listo. Dios lo manda como pastor de ovejas. Salió con miedo, un hombre que estaba acostumbrado a las exquisiteces de Egipto, príncipe. Luego se convierte en un asesino. Y 40 años más tarde se convierte en el libertador de Israel. ¿Cómo? 40 años como pastor de ovejas. 40 años un hombre que ni siquiera podía hablar en el desierto. O sea, que cuando Moisés llega a liberar a Israel en Egipto ya tenía 80 años. Ahora, hay una palabra que se repite mucho en estos capítulos, que es mira. En hebreo se dice re. Y si nos vamos a Éxodo 7, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tenía que ser erradicado de Moisés en aquella época? Por lo cual duró 40 años en el desierto. Uno, el ego, el orgullo que tenía Moisés de ser de la casa de Faraón. Segundo, miedo. Se había constituido en un miedoso, en un temeroso. Ahora, después de 40 años, yo creo que esta es la segunda persona en todas las Sagradas Escrituras que Dios lo hace como Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, el Eterno dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios hizo a Moisés Dios. Pero le dice la palabra mira. Moisés tenía que mirar. Dios no le dijo, escucha Moisés, yo te voy a hacer Dios para Faraón. No le dijo, mira. ¿Qué significa mira? Mira significa que Moisés tenía que observar, tenía que visualizar en su mente, tenía que creerlo en su corazón. Lo que Dios le estaba diciendo de que él tenía que ver por encima de Faraón. Nosotros tenemos que ver por encima de nuestros adversarios y creernos
la palabra que Dios nos ha dado para poder salir adelante y salir de la esclavitud de Faraón. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que primero Dios te va a procesar de manera tal que pueda eliminar tu orgullo para que cuando Él te dé la palabra de poder, tú puedas con esa palabra de poder administrar conciencia y elevarte y creerte lo que Dios te dijo y ser un Dios por encima de tu adversidad. ¿Qué pasa cuando una persona se cree Dios cuando su orgullo está máximo? Que es reo de Satanás. Pero ¿qué pasa cuando tú te crees Dios, pero porque Dios te está dando eso y tú estás bajo la sombra de su poder, te puedes elevar por encima del faraón, por encima del problema? Y dice el Salmo 138:6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El orgullo es algo terrible. El tú creerte autosuficiente, el tú creerte más que los demás, el tú creer que todo lo que tú tienes porque tú lo has hecho por tu propia mano y no porque Dios ha tenido misericordia contigo. Dios mira a esa persona de lejos, de lejos. Dice Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vives dentro del abrigo, dentro del castillo que es Dios. Dios es el castillo. Y cuando tú habitas dentro de Él y confías en su palabra, Él te libra. Cuando Moisés vino a ser Dios, cuando Dios ya lo había procesado y Dios le dice a él que mire. No en esta ocasión que le dice que escuche, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En esta ocasión, lo que Dios le está pidiendo a Moisés es que mire, que visualice en su mente y en su corazón los acontecimientos futuros de manera tal que se crea en él superior al adversario. Dice la Biblia en Corintios, la memoria no me falla. Dice en 2 de Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tu ego, cuando tu yo completo se autoanula, entonces tú eres fuerte porque tú estás dejando que Dios, que la conexión divina que hay entre Dios y tú actúe y fluya de manera completa. Entonces, como Dios es el que está actuando dentro de ti, ya tú no eres débil, tú eres fuerte. Cuando el espíritu del Mesías está actuando dentro de ti, cuando tú te autoanulas, cuando tú te autoanulas, tú eres fuerte. Pero si tú confías en tus propias fuerzas, en tus caballos, tú estás frito. Todo aquel que confía en su propia fuerza está frito. Porque está echando a Dios a un lado y está actuando por su propio parecer y se está haciendo su propio Dios. Cuando tú te haces tu propio Dios, como pasó con Adán y Eva, que se hicieron su propio Dios, entonces fueron débiles. Porque se creyeron Dios, fueron débiles y perdieron la conexión divina y cayeron en maldición. Una de las cosas que más Satanás usa en contra de tu vida personal y alrededor tuyo es con tu egoísmo, tu egocentrismo, tu egolatría, tu orgullo. Una de las herramientas más poderosas que él tiene para destruir a una persona es esa. Por eso Dios, cuando envía a una persona al desierto, una de las principales cosas que ataca
para que es esa, para que tú dejes de confiar en ti y confíes más en Él. Si tú confías más en Dios en medio de tu proceso, tú vas a ser Dios por encima de tus problemas. Pero cuando tú te crees Dios porque tú crees en tu propia fuerza, Satanás está por encima de ti, te pisotea y hasta la vida te quita. Así que espero que en esta semana, de ahora en adelante, trabajemos con esa parte de nuestro ser, confiemos más en Dios y cuando confiemos plenamente en Él, nosotros vamos a mirar por encima de nuestros problemas y lo vamos a ver pequeños y lo vamos a ver desaparecer porque Dios nos va a dar la habilidad para salir de las dificultades. Porque dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando ustedes resistan al diablo, no con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios, él va a tener que huir. Y tú serás Dios por encima de él. Shalom.